Tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos a iniciar con esta sesión nuestras explicaciones en la materia de ética y desarrollo profesional, de esta forma en la cual nos vamos a comunicar. Vamos a iniciar temáticamente con el orden correspondiente a esta asignatura en cuanto al programa. En esta sesión vamos a iniciar la segunda unidad del programa, que corresponde al título de la ética. La ética como unidad tiene 6 partes. Ustedes pueden consultar en el documento que está en planeamiento, que se lo subí, y entonces pueden ver que son 6 partes las que componen la ética. El título es la ética. El primero es la conceptualización. El segundo es la importancia de los valores éticos. El tercero es el desarrollo histórico de la ética. El cuarto, la evolución de la ética. El quinto, orígenes de la ética como ciencia. Y finalmente, principios universales de la ética. Ese es el esquema en el cual nos vamos a mover. Bien, como el primer punto es la conceptualización, en este apartado los profesores, los tratadistas, tienen diferentes modos de hacerlo. El mío es que vamos a remontarnos al maestro del concepto, al creador del concepto, que es el famoso filósofo griego Sócrates. Las palabras de Sócrates, las ideas de Sócrates, sostiene la tradición filosófica que están contenidas en los llamados diálogos de Platón. Platón fue el alumno de Sócrates. Entonces, comenzaremos con las palabras atribuidas a Sócrates para este tema y vamos a hacer un enlace porque la unidad 1 correspondía al individuo y entonces de eso vamos a partir en la parte de la conceptualización para aterrizar en la ética y ver las ideas de otros autores. Entonces, la mecánica va a ser esta. Yo tengo mis libros acá. Se los voy a presentar en pantalla. De dónde estoy tomando las ideas que voy a desarrollar, que voy a tratar de explicar. Y les diré los nombres de los libros y algunos datos de los mismos. Vamos entonces a comenzar con la colección publicada por la editorial Porrúa de los diálogos de Platón, que lo hizo en 2 tomos. Bien, este es el ejemplar. Diálogos de Platón, de la editorial Porrúa, y en este volumen, en esta colección, está el diálogo que nos interesa, porque estamos en la conceptualización. El lenguaje o cratilo o de lenguaje. Ese es el diálogo con el cual vamos a iniciar. ¿Por qué? Porque este diálogo de lenguaje trae varios elementos que van a enlazar con la temática de lo que dimos en las clases presenciales. Ya van a ir dándose cuenta cómo estas cosas enlazan. Voy a leer un pequeño párrafo al inicio, es en la primera página del cratilo o
eh, diálogo de lenguaje. Ve aquí, mi querido Sócrates, a Cratilo, que pretende que cada cosa tiene un nombre que le es naturalmente propio. Esta es la primera hipótesis de la conceptualización y de la denominación de las cosas. Que cada nombre tiene que cada cosa, cada persona, cada animal, tiene un nombre que le es naturalmente propio. Esa es la primera idea. La segunda idea, la idea contrapuesta a esta, es que los nombres proceden de convenciones sociales, que los nombres los dan los hombres, que los dan las personas, y que estos nombres son asignados por convención. En estas dos ideas se plantea la primera discusión del diálogo. Si los nombres son naturales o son asignados convencionalmente. En ese sentido, cuando están los protagonistas de este diálogo son Hermógenes, Cratilo y se incorpora Sócrates. Entonces, Sócrates interviene con sus ideas. Y una de las ideas principales que plantea Sócrates para entrar en la discusión es decirles que hay discursos falsos y hay discursos verdaderos y que van a tratar de encontrar el discurso verdadero para la nominación o denominación o asignación de nombres o encontrar el nombre de las cosas. Bien, ahí vamos. Entonces dice en una parte Sócrates, el discurso verdadero es verdadero por entero mientras que sus partes no son verdaderas. Y después agrega, ¿y crees tú que haya en el discurso alguna otra parte más pequeña que el nombre? Y le contesta Hermógenes, ninguna es más pequeña. Y dice Sócrates, pero el nombre no es parte de un discurso verdadero, Hermógenes, ¿sí? Contesta Hermógenes. Sócrates dice, luego esta parte es verdadera por lo que tú dices. Hermógenes contesta que sí. Y dice Sócrates, pero la parte de un discurso falso no es falsa. Hermógenes dice conforme. Entonces hace una pequeña conclusión primera Sócrates. Pero la parte de un discurso falso no es falsa. Hermógenes conforme. Luego puede decirse, dice Sócrates, del nombre que es falso o verdadero, puesto que puede decirse esto mismo del discurso. Hermógenes contesta que es evidente. Y vuelve a decir Sócrates, pero desde que alguno da un nombre a una cosa, es verdaderamente el nombre de esta cosa. Y Hermógenes contesta que sí. Vamos a una pequeña conclusión. Sea como sea, pongámonos en la teoría, en la posición que sea, pero quien da nombres es el hombre o la sociedad por medio de convención. Eso es la primera cosa que vamos a quedar sentada aquí. Y vamos a leer una famosísima frase que es uno de los más grandes sofistas que aparece aquí en el Cratilo para que tengamos claro toda esta cuestión de la ética y por qué venimos del individuo, que es la primera unidad. Voy a leer esa parte y esta es la última en esta línea. Dice Sócrates, y bien, querido Hermógenes, ¿te parece que los seres son de tal naturaleza que la esencia de cada uno de ellos sea relativa a cada uno de nosotros, según la proposición de Protágoras, que afirma que el hombre es la medida de todas las cosas? Esta es una frase tremenda. El hombre es la medida de todas las cosas. Esto se suma a lo que acabamos de decir. Quien pone nombres es el hombre individual o la sociedad.
que es el colectivo de hombres. Pero quien da nombres, quien se dirige a las cosas con sus nombres o con los que les ha asignado, es el hombre. Esta es la primera cosa que vamos a dejar en claro. Este es el primer punto. O sea, la conceptualización es actividad eminentemente humana. Quedamos aquí como el primer punto dejado en esta explicación. Ahora vamos al hombre. Más adelante, en el mismo discurso, Sócrates y Hermógenes, que son los que más hablan, Cratilo habla poco, dice Sócrates en un análisis. Es una fe fundada. Creo en efecto tener en el espíritu una idea buena y corro el riesgo, si no estoy en guardia, de encontrarme hoy más sabio aún de lo que es menester. Escucha lo que voy a decir. Por de pronto es preciso hacer una observación con motivo de los nombres. Muchas veces cuando queremos nombrar una cosa añadimos letras a los nombres o las quitamos o mudamos el lugar de los acentos. Por ejemplo, así Filos, di Filos, querido de Zeus. Para formar un nombre de esta locución hemos quitado la segunda letra y la sílaba del medio que tenía el acento. La hemos hecho grave, Aifilos. Otras veces, por el contrario, añadimos letra y sobre una sílaba grave colocamos el acento agudo. Y Hermógenes le contesta que es cierto. De una de estas modificaciones es de donde ha salido el nombre de los hombres. Si yo no me engaño, se ha formado un nombre de una locución de la que se ha suprimido una letra, una alfa, y hecho grave la sílaba final. ¿Qué quiere decir con esto?, le pregunta Hermógenes. Lo siguiente, dice Sócrates, este nombre, antropos, significa que los demás animales ven las cosas sin examinarlas, sin dar razón de ellas ni contemplarlas, mientras que cuando el hombre ha visto una cosa, epope, lo que expresa igualmente la palabra, la contempla y se da razón de ella. El hombre es el único entre los animales a quien puede llamarse con propiedad antropos, es decir, contemplador de lo que ha visto, y aquí vamos a hacer el segundo escalón. El hombre entre los animales es el único que mira las cosas y no solo las mira, las contempla. Y con eso de contemplarlas, las analiza, trata de dar razón de ellas, trata de explicarlas. Esta parte es la segunda en nuestro análisis. ¿Por qué? Porque una vez asignado un nombre a algo, se trata de dar razón del mismo, se trata de explicarlo y sobre todo se trata de llegar hasta las últimas consecuencias de lo que esa cosa, esa parte del universo que designamos con ese nombre es o nos lleva, cuáles son sus principios, cuáles son sus procesos, cuáles son sus finalidades, cuáles son sus utilidades. Dicho esto, pasamos al centro ya de esta unidad, la ética. ¿Y qué hacemos nosotros cuando vamos a hablar de algo con un nombre? Reconociendo nuestra ignorancia, vamos a un libro, a un texto que nos dé una explicación, en un principio somera y después un poquito más complicada. Y así vamos adquiriendo, asimilando conocimientos sobre esa cosa que el nombre designa. Bien, voy a tomar el segundo libro.
¿Y cuáles son esos libros que nosotros ocupamos para empezar a precisar con los nombres? Son los diccionarios. Ahora, anticipándome, no voy a ir a un diccionario de la lengua. Voy a decir algo anticipándome. La ética es una rama de la filosofía. Por esa razón, voy a ir a consultar un diccionario filosófico, en primer lugar. Veamos. Diccionario filosófico de los autores Escurdia y Hart y Chávez Calderón. En la parte de la ética nos da las nociones preliminares, las nociones más sencillas de qué vamos a designar con la palabra ética, qué realidad. Veamos. Y esto nos va a llevar a unas cosas muy simpáticas. Ética, etos, costumbre, icos, relativo a. Esta es la parte etimológica. Y cuando le empieza a desarrollar la idea, dice, el par de autores estos, moral teórica o filosofía moral. Y aquí es donde les decía, la ética es una parte de la filosofía, es una rama de la filosofía. Entonces, dice, parte o rama de la filosofía que tiene por objeto el juicio de apreciación en tanto que éste se aplica a la distinción entre el bien y el mal. Esta es la primera noción. Es una disciplina filosófica que hace reflexión, que hace apreciación entre el bien y el mal. Esta es la primera noción, la noción más básica que vamos a tomar en este aspecto. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a ver a qué nos lleva. Y esto tiene relación con cosas que hicimos en las clases presenciales. Bien. Parte o rama de la filosofía que trata de determinar el fin de la vida humana y los medios para alcanzar este fin. Ahora estamos en la parte teleológica, la parte de los fines. Vamos, como les digo, descomponiendo los elementos de la palabra como habíamos anticipado con el inicio con Sócrates, con cómo va el hombre contemplando las cosas. La ética investiga cuál es el bien supremo, la naturaleza y el valor de la conciencia moral, el fundamento de la obligación. Y continúa. La ética se distingue de la moral práctica en que ella es una reflexión sobre esta. Entonces vamos a amarrar todo lo que hemos dicho. La ética es una reflexión sobre ciertos temas. ¿Cuáles son los temas que estamos aquí viendo? El bien y el mal, por un lado, el fin de la vida y los medios para alcanzar ese fin. ¿Cuál es el bien supremo? La naturaleza y el valor de la conciencia moral y el fundamento de la obligación. Vamos a ver. Hagamos una primera estación. Yo los he mandado a leer la Ética a Nicómaco de Aristóteles, que es el fundador de la ética. Si traemos este discurso como lo hemos llevado en esta sesión que estoy planteando, primero partimos del hombre, citamos la frase de Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas, ya habíamos anticipado que el hombre es el que da nombre a las cosas, el que nomina, el que denomina, que esto puede ser porque las cosas tienen un nombre o porque las cosas son designadas o nominadas de acuerdo a una convención social. Y ahora estamos con la ética y de lo que trata la ética y de lo que más o menos es la ética. La ética es una disciplina de la filosofía
que reflexiona sobre los temas de la moralidad, sean estos el bien y el mal, sean estos el fin supremo. Y aquí es donde enlazamos con Aristóteles. Cuando Aristóteles comienza la ética a Nicómaco, habla de los fines, de a qué se tiende. Entonces, si han leído, van a entender, van a comprender y van a enlazar estas ideas que estoy dando ahora con las lecturas que han estado desarrollando. Si no, pues lo van a tener después la relación porque van a leer después. Entonces, esta es la primera estación. Esta es la primera noción, la más general de ética. Pero avancemos un poquito más. En clases, si ustedes se recuerdan, hablamos de la felicidad. ¿Se acuerdan? Y entonces, después de ética en el diccionario de estos señores, está lo que se llama eudemonía. Eudemonía. Y eudemonía es el término griego para felicidad. Y de eudemonía viene el eudemonismo. Toda doctrina que asume la felicidad como principio y fundamento de la vida moral. En algunas sesiones de clase presencial llegamos a esta palabra. Algunos fueron partidarios de que era la felicidad. Entonces, hoy estamos precisando. Entonces, todos los que estaban en la línea de que la felicidad es el rumbo por el que va la filosofía, en esta apreciación ética que se llama en esta apreciación que se llama ética. Esto es estar dentro del movimiento que se llama eudemonismo, o sea, cuando la moral tiende a la felicidad.